Buenas noches, tengan todos. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en el Centro Cultural Babeque. Agradecemos en especial a Adolf Gottschalk, que está con nosotros y que, como siempre, cada 2 semanas comparte sus conocimientos sobre cultivo y paisajismo sostenible con nosotros. Hoy el tema es un tema bastante importante y también muy amplio, que es el riego. Y Adolf me participó hace un momento que vamos a dividir este tema en 2 partes porque es bastante amplio. Así que muy buenas noches, Adolf. Bienvenido. Buenas noches a todos. Buenas noches, Cecil. Gracias por estar aquí. Este es un tema que tú motivaste. Justamente tú dices, ¿por qué tú no te hablé de eso? Y la verdad es un tema muy anecdótico. Yo tengo muchas anécdotas y, y entiendo que es incomprendido. La gente no tiene una idea clara de cómo es esto. Entonces, déjame compartir pantalla y arrancar. Una de las razones de partir este tema en dos era para dar cabida a un conversatorio, a preguntas y aportes de ustedes mismos que son insuperables. Perfecto. Aquí estamos con el tema. El riego, ciencia y arte. Ese soy yo, claro. Fíjense, como dice ahí, el riego es el más común de las actividades, porque yo puedo sembrar, yo puedo fertilizar, combatir plagas y enfermedades, pero lo que prácticamente se hace todos los días es riego, particularmente en plantas en maceta, que hay que distinguir dos tipos de riego: jardines y plantas en recipiente. Llámale usted maceta, tarro, pote. Los horticultores profesionales suelen decir que el que controla la punta de la manguera controla el éxito de la cosecha. Una verdad media, porque hoy en día es irrigación. Los profesionales irrigan más que poner una persona regando. Pero es verdad. Cierto, cierto. Esto es una tetralogía y la palabra me la estoy robando del mundo de la música y el drama. No es correcto. Pero yo me la voy a coger. Nada, me gusta Wagner. Agua, especie, suelo y clima son las 4 grandes variables que determinan el riego. Pero yo creo que me estoy adelantando. Quiero hacer un recorrido como un índice de qué es lo que vamos a hablar hoy y en la siguiente charla. Bueno, aparte del agua, suelo, clima, está usted, por supuesto. Usted parte del riego y si lo hace bien o lo hace mal, es el éxito o el fracaso. Química y física del agua de riego. Me salió fertirrigación, veremos qué es eso. Especie, suelo, clima, 2 tipos de riego, recipientes y jardines, realidades, trucos y detalles del riego en recipientes, riego en jardines, riego de árboles, palmas, arbustos, herbáceas, flores y céspedes, ahorrando agua y cosechando lluvia. Ese es el contenido de esta y de la próxima charla. Yo tengo una diapositiva que me dice que pare ahí y eso voy a hacer. Entonces, vamos a ver. Esto no es necesario. Todo el que está aquí sabe que el agua es un líquido vital que sostiene la vida de las plantas. Pero yo me veo obligado a decirlo, aunque yo sepa, ustedes lo saben. Y la planta, está muy claro para todo el mundo, usa el agua como medio de transporte desde el suelo hasta las hojas de las sales disueltas
que absorbe a través de las raíces y que incorpora a su sistema vascular, o sea, el sistema de tuberías. Y también el agua es indispensable para los procesos químicos que intervienen en la fabricación de los alimentos de las plantas verdes. Ok, entiéndase fotosíntesis. La química del agua. Comencemos por la química y la física. Miren, esa es una foto de un libro, uno de mis libros favoritos. Ese es el análisis de agua que estudia un viverista profesional o un vivero profesional antes de decir yo voy a producir tal tipo de planta. Pero no se me asuste, eso no necesariamente va con el jardinero que lo que quiere es una mata bonita, un jardín bonito o un jardín productivo, o una terraza o un balcón o un techo. Pero la química del agua es importante, la calidad del agua. Inclusive hay plantas como las orquídeas que son sensibles a la calidad del agua. Bueno, ¿y por qué esta ñoñería de las orquídeas? Bueno, es que la orquídea crece en un árbol y el agua que la moja es el agua de lluvia. Ah, y las otras matas, ¿no la moja el agua de lluvia? Sí, pero absorben minerales, sales y y una cantidad enorme de sustancias del suelo que son capaces de disolverse en el agua antes de que la raíz la chupe y la mande para arriba. Entonces, esa es, por ejemplo, la diferencia. Muchas plantas, no todas, son ñoñas con su calidad del agua. Conozco viveros que me dicen, no, yo no puedo cultivar orquídeas porque yo tengo un agua de pozo dura, no le va bien. Y también conozco viveros que se dedican a cosechar, y es el último tema, como el agua de lluvia, y con eso riega sus plantas, entendiendo que es la mejor y además es una manera sostenible, ¿no?, de hacer esto. Entonces, bien, ya tú me dijiste lo que no me interesa. ¿Y qué me interesa de la química del agua? Bueno, el pH. El pH, la palabra química trae malos recuerdos a alguna gente, pero a mí me trae recuerdos maravillosos. Tuve la suerte y la dicha de tener al mejor profesor de química, con respeto, y mi respeto a los otros profesores que también son muy buenos, a Miguel Lajara Persia. Y con Miguel Lajara Persia, o sea, aprendí a amar a la química o odiarla. Yo aprendí a amar. Bueno, el pH, ¿qué es lo que es? El pH es una medida de la acidez o alcalinidad. Tiene una definición, el menos logaritmo de la cantidad de hidrogeniones. Pero usted lo que tiene que saber es que cuando está en 7 está en neutro. Cuando está en 14 está sumamente alcalino. Cuando está en 1 está en ácido. Y el rango y las cosas varían poco a poco. No es una escala analógica, es una escala logarítmica, el menos logaritmo. Y entre 6 y 7, no, la diferencia no es una, sino que es a la 10. Entonces, en la foto se ve, estoy muy orgulloso, eso lo construí yo con el publisher. En la parte rosadita es el rango favorito de la mayoría de las matas, entre 5.5 a 6.5. 7 es neutro, hay algunas matas que les gusta lo alcalino, 7,5, sí como no, pero este es el rango. Y estamos hablando de suelo y estamos hablando de agua. El pH del agua influye en lo que usted puede cultivar o cultivar con más éxito, es como lo que debo decir. También está la dureza del agua y la salinidad. La salinidad es particularmente importante en los pozos que están frente al mar. Yo he trabajado en hoteles donde la salinidad limita mucho. No el salitre que
que sopla el viento, que sí que eso afecta, sino la salinidad del agua. Y la dureza del agua, que son los iones de calcio y de magnesio. Hay ablandadores, hay unos ablandadores que son sustitución iónica, donde sustituyen calcio y magnesio por sodio, y hay que echarle sal. Esos ablandadores no son buenos para las matas. Los de resina sí, por supuesto. Como ustedes vieron del análisis, de la foto del análisis del libro, hay una cantidad de cosas que se mide del agua. Por ejemplo, el agua no le importa si tiene litio. No es un problema para las matas. Sin embargo, las ciudades donde el agua tiene litio, la gente son más felices. Hay gente que no puede dejar de vivir en esos sitios porque se deprime, porque el litio que tiene le ayuda a balancear la química cerebral y a mantenerlos contentos. Pero eso no le importa a la mata. Cloro sí le importa a las plantas. El flúor sí le importa a las plantas. Entonces, aquí no, pero fuera de aquí se utiliza, bueno, aquí glorificamos el agua. Se utiliza ponerle flúor porque previene las caries al agua y eso los cultivadores tienen que estar muy, muy pendientes del tema. ¿Ok? Porque para bien o para mal, para las matas, cuando tienen cloro y flúor. Para mal. Para mal. Ajá. Sí, la calidad del agua es decisiva. Pero yo tengo el acueducto de Santo Domingo. Bueno, no todo el que me escucha tiene que estar en Santo Domingo. Tiene un agua realmente bien, muy bien. No presenta ningún problema. Y rara vez aquí se clorina a un nivel que haya que preocuparse. En todo caso, la mayoría de nosotros tenemos cisternas y ahí está la oportunidad de que se pierda el cloro excesivo hasta cuando cae de la entrada de la cisterna, se airea, el cloro se evapora. Bueno, es un gas. ¿Alguna pregunta con el tema de la química del agua? Fíjese, hay mucha tela que cortar ahí. A mí me interesa reducirlo a lo más básico, a lo que lo puede afectar a usted, porque si tiene boro, que es crítico, si hay poco boro, entonces le voy a decir, el análisis de agua es vital para una fertilización correcta, pero eso es a nivel de los profesionales. A nivel nuestro, que estamos en un jardín, eso no presenta mayores problemas, pero son de los temas de decisión importantes. Con que nosotros, por ejemplo, si el agua trae coliformes, esas bacterias asociadas con las heces fecales, eso no le importa a las matas. Al contrario, el paso por el suelo y la vida del suelo se encarga de purificar eso. Entonces, en un análisis de agua para un vivero, no analizamos coliformes, por ejemplo. ¿Alguien tiene una pregunta sobre este tema? Inquietud, duda. Bueno, no hay manos levantadas. Bueno, cuando el agua cae en un sustrato o en el suelo, hay tres cosas que pasan físicamente con él. Hay un agua higroscópica o por adhesión. Es el agua que las diferentes moléculas del suelo ligan. ¿Qué yo quiero decir con esto? O sea, yo creo que lo entenderíamos más claro aquí. O sea, hay sustancias que absorben o adicionan agua. La más común que manejamos todos los días es la sal de mesa. Usted sabe que eso chupa humedad del aire.
Miren, la izquierda está seca y a la derecha le eché una gotica de agua y los cristales se ponen grandes inmediatamente. Usted sabe que si eso le sucede y usted lo mete en un horno, usted puede quitarle el agua. Esa agua que las moléculas incorporan o adhieren no están disponibles para las matas. O sea, la mata no tiene, las raíces no tienen la fuerza, para la energía para arrancar esa agua que se unió molecularmente. Entonces, del agua que usted riega, hay una parte que va para allá. Hay otra parte que la gravedad ala hacia abajo, ya sea infiltrándola o corriéndola por una pendiente. Tampoco está disponible para las plantas. Un agua que se desaparece. Entonces, ¿cuál es el agua que está pendiente? Está accesible a las plantas. Es el agua que llamamos por capilaridad o cohesión. Es el agua que se pega a las partículas del suelo. El agua que una esponja absorbe, o una tela, o un papel, es el mismo tipo de adhesión, cohesión, perdón, o capilaridad. De esto se derivan varias cosas interesantísimas. Por ejemplo, cuando el agua satura el suelo, saca al aire. El agua solamente puede ocupar el espacio del aire, no de los sólidos. Y obviamente diferentes tipos de suelo tienen diferente esponjosidad. ¿Ok? Mire aquí, se le llama agua de drenaje o de la que se lleva la gravedad. Está, no se ve bien en el gráfico, pero a medida que la cantidad de agua en el suelo sube, sale el aire. Ya aquí hay una consecuencia práctica para el cultivador. Si usted mantiene demasiado tiempo mucha agua y nada de aire en el suelo, la raíz se pudre. Pero hay raíces de los mangles que aguantan, sí, de plantas palustres, pero esas son plantas que vienen de ese ambiente y tienen adaptaciones especiales para eso. La mayoría de las plantas ornamentales no están en la capacidad, no tienen las adaptaciones necesarias para soportar demasiado el suelo inundado y carente de aire. ¿Por qué necesita aire la raíz? Pues respira. Para poder hacer su trabajo de facilitar el paso del agua hacia arriba. No quiero usar la palabra bombea porque eso no es verdad. Necesita aire. Entonces, usted se le pasa la mano de agua o la lluvia es excesiva y comienza a haber problemas con las raíces. Otra cosa es que esa agua por capilaridad o adhesión hay una capacidad. Todo el mundo sabe que una esponja nada más puede absorber una cierta cantidad de agua. Y después de eso, no importa toda la que usted le eche, no va a absorber más. Así mismo es el suelo. Y esa cantidad de agua que el suelo puede absorber y permitiendo que haya suficiente aire y permitiendo que la planta lo absorba, se llama capacidad de campo. Miren, esto parece un disparate, pero la mayoría de los jardineros intuitivamente se dan cuenta de esto. El suelo no es un tinaco, no es una cisterna. Tiene una capacidad
limitada de absorción, que llamamos capacidad de cambio. Varía de suelo a suelo. Obviamente en un arenoso es mucho menos que en un arcilloso. ¿Qué pasa? Esto tiene varias implicaciones interesantes para nosotros. Una vez yo trabajé en el jardín de una casa en el interior. Se terminó el trabajo, al mes yo voy a ver cómo va la cosa. Cuando yo llego, ¡ay, decepción! Todo está tan seco. Y me dirijo al jardinero y le digo, esto está seco. Este jardín está pasando sed. Yo muy alarmado. Y el hombre lo que me dice, no, hace 10 días aquí cayó un agua. Digo, mierda, este no es jardinero. Espérate, déjame llamar a la dueña. Llamé a la dueña, doña Marcia. Esto está seco. Aquí no están echando agua. Me dice, no, imposible. Hace como 2 semanas, una semana llovió en una cantidad. Yo, ay, Dios mío. Está condenado el trabajo. Bueno, así mismo. No es, si por más, o sea, llega un momento en que usted no le puede poner más agua al suelo. Ay, yo le eché media hora porque había una sequía tanto. Usted le echó 10 minutos al suelo y después 20 lo desperdició. Piensa en la esponja. Usted pone a echarle agua a una esponja y ella va a absorber una cantidad X. Más de ahí, no. Miren, aquí hay un diagrama muy lindo que saqué del internet, donde muestra, mire, este punto de aquí que dice PMP significa punto de marchitez permanente. Y es donde la mata se seca irreversiblemente. Note que en esta gráfica prácticamente ya no hay agua. ¿Qué pasa? El agua que la mata puede absorber no está allá. Y hay otro punto que se llama, ese punto es CC, capacidad de campo. Más de ahí, usted no puede mojar más, puede sacar aire, pero no puede hacer más. Entonces, pudiera yo, que tengo mata en tarro, en un balcón, echarle agua hasta la capacidad de campo y el agua de drenaje fuera muy poco. Sí, no me gusta esa teoría, pero es real. Usted pudiera lograr mantener una mata viva y no molestar al vecino si la tiene en un balcón. Pero yo no, a mí me gusta ver mi agua caer. Punto de marchitez permanente, el punto de humedad mínima en el cual una planta no puede seguir extrayendo agua del suelo y no puede recuperarse de la pérdida hídrica, aunque la humedad ambiental sea saturada. O sea, aunque usted le pusiera una cámara húmeda, si el suelo se seca, llega un momento del punto de no retorno, expresión que me gusta mucho. Y en la vida se dan muchas veces los puntos de no retorno. Punto de marchitez permanente. Usted sepa que si llegó ahí, ya en las plantas se da, plátano maduro no vuelve a ver. Ya por más agua que usted le eche, agua, pasó eso. Quizás si usted la poda y las raíces no fueron muy lastimadas, usted logre recuperarla. Pero hay que hacer algo drástico en ese momento. Y por más que usted crea que poniéndole agua, es muy típico en el cultivo de plantas de interiores que dejamos a alguien echar agua, qué sé yo cuánto, pone la mata a secar y después no se quiere recuperar echándole mucha agua. Eso es lo que quema en la punta de las hojas.
de las matas de interiores. Y la definición de capacidad de campo es el contenido de agua o de humedad que es capaz de retener el suelo luego de saturación o de haberse mojado abundantemente y después dejado drenar libremente. Porque usted sabe que la gravedad jala, pero no es instantánea. Aquí hay también algunas de las cosas. Cuando usted ve que riega un jardín y usted ve que el agua está corriendo cuesta abajo, o usted echó demasiado o lo está haciendo muy rápido, porque mientras más lento usted le incorpora el agua al suelo, es lo mejor. Ese es el éxito del riego por goteo. Son gotas, pero es el mejor riego que existe, el que más economiza agua. Digo, el mejor que existe bien manejado, como todo en la vida, ¿no? Bueno, yo quiero mencionar la fertirrigación. ¿Qué es lo que es la fertirrigación? Bueno, la fertirrigación es lo que hacen los productores de plantas en maceta, que cada vez que echan agua, fertilizan, pero lo hacen en dosis mínimas, en partes por millón. Normalmente se comienza en 150 y algunos de los cultivos más comelones, como la pascua, son capaces de que aguanten 450 partes por millón de nitrógeno. ¿Y por qué nitrógeno? Bueno, porque es el elemento que las plantas consumen en mayor cantidad. Entonces se usa ese para medir. Y después para abajo lo que caiga. Y esto que vemos en la foto es un inyector de fertilizante. El mío yo lo compré ahí en Patio, valga la publicidad gratis para mi amiga Alexandra. Y comparativamente con Amazon me salía mejor comprarlo allá. Ese es un inyector, un proporcionador, un household de la marca Hyponex. Y yo he tenido eso por años de años. No lo estoy usando mucho últimamente por problemas de la bomba y que la presión del tinaco no me lo hace funcionar. Tiene ciertas limitaciones, pero la fertirrigación es un gran método y los cultivadores de planta en tarro, o sea, por lo menos los profesionales lo usan y algunos aficionados. Ya usted tiene un tip bueno ahí. Otra tetralogía, bueno, no la misma, agua, especie, suelo y clima. Antes de llegar ahí o comenzar con este tema, preguntas. Yo pensé que íbamos a tener una tormenta importante de preguntas. Y Pero limité no mucho. tenemos mano levantada, ¿no? ¿Alguien pregunta, comentario, aportes? ¿Se aceptan? No lo pagamos, no, pero se aceptan. Cuando tú hablas de la fertirrigación, eso significaría que cada vez que tú riegas, tú estás añadiendo fertilizante. Exacto. Pero en tan pequeñas cantidades que no queman. Pero eso no pudiera hacerse manual. Me refiero a que tú, por ejemplo, prepares una cubeta con un poquito de fertilizante Por supuesto. y tú riegas tus plantitas de interior con eso, por ejemplo. Por supuesto, por supuesto. En plantas de interior no se usa tanto, porque plantas en balcones, terrazas, colecciones, plantas de colección. No, en plantas de interior no se usa tanto porque es que no hay la luz para aprovechar la fertirrigación. Pero pregunta con eso, si tú, por ejemplo, tú estás mojando con un cubito y un vasito, por así Sí, decirlo, claro, eso se y le puede. caen las hojas, ¿eso no te quemaría las hojas? Para nada, si tú usas la parte por millón correcta, no. Y el abono correcto. Ok, gracias. Yo uso uno que se llama Jack Peters. Y es un abono
pensado por orquídea, pensado para sustitutos de suelo, donde la fuente de nitrógeno y otros datos corresponden a esas necesidades. Repite el nombre, por favor. Jack Peters. Jack Peters. Sí, Peters era una famosa marca de fertilizantes, pero al dueño se lo compraron. Entonces, pero él parece que en el contrato puso que él podía volver a fabricar fertilizante, no podía utilizar ese que le buscó la vuelta y le puso Jack Peters. Ese es su nombre. Es un señor famoso cultivador de orquídea. Aquí hay gente que lo conoce. Patio lo representa. Y si tú fueses a fertilizar, vamos a decir, esas plantitas en tu balcón, ¿verdad? De esta forma. Sí, yo uso, eso es lo que yo uso. Cuando fertilizo, eso es lo que uso. Hay como un micrófono abierto y no sé cuál es, pero bueno. Perdóname. Que se oía un micrófono abierto, pero no lo identifico cuál es. Tal vez fue eso. Si tú usaras un abonito corriente, como un 20-20-20 o algo así, ¿eso te serviría? Bueno, para plantas en suelo, pero como yo no utilizo suelo, sino que hago una mezcla que puede tener turba o pigmo, coco molido, que es el material básico, compost, humo de lombriz. O sea que yo tengo un sustrato, o sea, un sustituto de tierra. Que vamos, que si en alguno de los potes hay algo de tierra, pues no es que yo lo bote, sino que lo incorporo. Pero un 20-20 no es bueno ni por orquídea ni para sustratos. Ahora, tú tienes la mata en tierra y echa. Okay, pero eso es para matas verdes, ¿no? Para plantas verdes, no florales. Sí, no, y plantas en general en jardines. Ahora tiene demasiado fósforo, porque el fósforo no hace florecer, eso es un cuento. Eso es un truco mercadológico de los fabricantes de fertilizantes, que ni es una mentira del todo, pero no es más mentira que verdad. El nitrógeno no hace florecer a nada. Perdón, el fósforo no hace florecer. El fósforo es vital, tiene que estar en todas las funciones. La molécula energética ATP, en la cadena de ADN lleva fósforo, pero el tú darle mucho fósforo a una mata no la hace. Lo que hace florecer es el buen cultivo. Lo que hace florecer mi matica es que yo no falle en el riego, que yo le ponga su compost o algún abono orgánico o químico, que yo le dé el sol, que la voltee, que la cuide de plagas y de enfermedades, que cuando hay mucha brisa compense con el riego adecuado, que haya un buen drenaje, o sea, todo eso que hace un cultivo de planta. El compost, Adolf, ¿no se puede sembrar directamente en el compost o sí? Teóricamente no, pero hay gente que lo ha hecho. Realmente no, tú lo usas para mejorar el suelo, enriquecerlo. Mezclándolo o poniéndolo por encimita. Yo en algunos casos lo pongo por encima, porque después de todo eso es lo que hace la naturaleza. Nadie va en la naturaleza a arar el suelo, ni simplemente tú lo pones por arriba, una pulgada por arriba. Además que los tarros hay que irlos rellenando por descomposición de la materia orgánica que está dentro. Quizá porque se rebose, aunque en mi caso yo me cuido mucho de eso. Tú ves que tú lo llenas y baja una pulgada. Esa pulgada yo la relleno. Le pongo humus de lombriz o le pongo compost, que ahora tengo la suerte de conseguirlo con la asociación de la cooperativa de productores de jengibre de Los Tocones, en Samaná, y con ellos
uso eso. Una nota al margen. ¿Ustedes sintieron el temblor de tierra? ¿Perdón? Que tembló la tierra mientras estábamos hablando ahora. Sí, ahora mismo lo sentí. Sí, yo lo Pues, sentí. Yo lo sentí. Escribí en el Bastante grupo de la fuertecito. familia. A ver si, yo escribí en el grupo de mi familia a ver si alguien lo sintió. Pues yo dije, pero ven acá, pero yo me parece que tembló. Sí, yo me quedé buscando a ver si había uno de mis perros de los gatos debajo de la silla, porque la silla me vibró bastante. Yo estoy en la cama y sentí que la cama se movió. Sí. Bueno, pero nada, continuemos. Gracias a Dios parece que fue sin ninguna otra consecuencia. Sí. No hubo juidero. Bueno, vamos a retomar el tema de la tetralogía. Digo, ese nombre me lo estoy robando, eso no se llama así. Tetralogía es un término de cosas musicales y de drama. Bueno, agua, especie, suelo y clima. Ese es el riego. Y usted, por supuesto, pero ya estas son las 4 variables importantes. El agua es cómo la aplicamos, qué cantidad por riego y la frecuencia. Mucha gente piensa que si se le dice que una suculenta, un cactus es de poco riego, entienden que es poca el agua que tienen que ponerla. Cuando en realidad la mucha cantidad o la poca cantidad que una planta necesite viene dado por la frecuencia y no por la cantidad en sí misma. O sea, a un culantrillo de pozo, que es una mata de alto consumo hídrico de agua, yo le echo la misma cantidad que a un cactus que está ahí. Pero probablemente el culantrillo de pozo se riegue diario o interdiario en el peor de los casos, mejor de los casos, si usted no quiere regar. Pero van a pasar días antes de que vuelva a necesitar agua el cactus. Después vamos a ver eso de cómo aplicamos la cosa. Las especies. Bueno, usted sabe que cada planta, ya mencioné 2 extremos, o sea, cada género y frecuentemente cada especie posee necesidades particulares de irrigación o cada familia. Por ejemplo, los cactus, usted sabe que son de sequía, mas sin embargo, hay los ripsalis son de bosque húmedo y están en sitio húmedo y aquí hay nativos, ripsalis baxífera, son de bosques húmedos. O sea que aún una familia se reconozca por tal tipo de ambiente, siempre hay una especie o dos que se salen. Cosa curiosa, el desierto más seco del mundo, lo que tiene es a una selaginela. El desierto más seco del mundo no es el Sahara, es el Atacama de Chile. Lo que hay en Chile rodando y cuando vuelve se resurrecta, o sea, vuelve y reverdece, no es un helecho. Es un helecho. Y ese helecho le dicen helecho resurrección. Y mucha gente lo conoce, no sé, en una época se hizo famoso. Y entonces el hecho de que esa planta parezca seca y tú le echas agua y de repente revive, por eso lo de resurrección, inmediatamente le confirió poderes míticos. Un día me llama una gente, ¿cómo se llama eso? ¿Qué es lo que es? Y me ofrecieron buscarme una, porque lo consiguieron en Amazon. Es una selaginela, un helecho, bueno, un helecho primitivo, o sea, una pteridofita de la primitiva, pero de las que más agua necesita y entonces está en el desierto más seco
del grupo de plantas que más agua necesita, y esa especie está en el desierto más seco del mundo. Me acuerdo que ese lecho ha sido usado contra el tener uno de esos en la casa, contra no la pandemia, pero la pandemia económica. Para mí fue muy gracioso que me llamaron, que me ofrecieron, te vamos a buscar uno a ti. Yo debía haber dicho que sí, pero, o sea que hay sorpresas cuando usted ve de especie. Hay a veces que averiguar qué es lo que estamos cultivando. De ahí la importancia del nombre científico. ¿Y qué está haciendo la planta? Uy, qué feo me quedó esa planta. ¿Qué está haciendo la planta? En el ciclo anual de crecimiento, cada planta tiene estadios que representan necesidades diferentes. Y yo pongo ahí un blood lily porque tengo el cuento de que la gente le gusta asociar las plantas que son caprichosas, que la orquídea percibe que hay problemas en la casa, qué sé yo qué sé yo cuánto. Y en uno de mis cursos, esta señora me dice a mí que ella tiene una planta que solo florece cuando una de sus hijas se va a casar. Yo creo que ya hice una vez la anécdota por este medio. Y entonces le digo, no, doña, eso no es posible, eso no es así. Y comenzamos primero a averiguar qué mata era, resultó ser un blood lily. Cuando yo vi la foto y supe que era un blood lily o lirio de sangre, entendí perfectamente qué era lo que estaba pasando. Esa planta para florecer tiene que pasar por una sequía que inclusive bota las hojas. Ella saca esa inflorescencia sin hojas. Tiene un bulbo en el piso, en el suelo. Bueno, pues cuando la señora se le iba a casar las hijas, ella lo que estaba era muy ocupada en la boda y se olvidaba de echarle agua. Y la mata entendía, ya mi sequía llegó, ya llegó el momento de florecer. Porque los bulbos en la mayoría de las plantas tropicales tienen el propósito de escapar de la sequía. Los bulbos en los climas templados tienen el propósito de escapar del frío. O sea, hibernar bajo suelo y no ser afectado por el frío. Entonces, en muchas plantas la sequía es un requisito para florecer. Hay orquídea, hay lirio, hay... ¿Por qué esa ñoñería? Bueno, porque la planta tiene que estar sincronizada con su ambiente. Y si su ambiente tiene una época de sequía, ella tiene que estar preparada para eso. Tiene que haber evolucionado con las adaptaciones que le permiten sobrevivir a esos meses de sequía. Y la planta en muchos casos no florece o florece mal si tú no le cumples eso. Entonces, ese es uno de los datos, no solamente qué tipo de planta, sino saber si esa planta responde a periodos de lluvia y de sequía o estío, como también se le llama. Y ya usted sabe que no hay nada de especial, como la señora también que me dijo que la orquídea estaba de luto porque era de su papá y el papá se había muerto. El clima, bueno, usted sabe que en los devenir de los meses se presentan muchísimas condiciones climatológicas diferentes y cada temporada trae su propia temperatura, lluvia, sequía, viento y luz solar. A veces con sorpresa. Por ejemplo, el mes de mayor iluminación en nuestro país es noviembre. ¿Y por qué no el verano? Ese sol que pica tanto. Bueno, en el verano hay mucha nubosidad. Sin embargo, noviembre, si usted lo piensa, pone a pensarlo, es un mes de normalmente ya de transición donde entró el periodo seco, cuando antes era el periodo seco. No hay tanta nubosidad y todavía los días
no han acortado lo suficiente. El 21 de diciembre es el día más corto del año, que es el solsticio de invierno. Entonces, sorprendentemente, esa es la época del año de más iluminación que nosotros tenemos. Pero estamos viviendo momentos de lluvia. En una época, mayo era el mes más lluvioso, ahora es septiembre y es causado por los huracanes, tormentas y demás. Sabemos también que la velocidad con que las hojas de las plantas transpiran o evaporan el agua, eso se llama evotranspiración, es un punto importante de interés para el cultivador. ¿Por qué? Bueno, para que haya crecimiento, una planta debe ser capaz de balancear la cantidad de agua que puede absorber con la cantidad de agua que transpira. O sea, es como una cuenta, si usted saca y no mete, su cuenta de ahorro de dinero comienza a menguar. Entonces, asimismo, el crecimiento de la planta, cuando usted evotranspira, tiene que tener la capacidad de reponer esa agua. Y esa evotranspiración está regulada por el tipo de suelo y por el clima. Hasta aquí llegamos hoy. Preguntas. Yo pensé que íbamos a tener una tormenta de preguntas y de comentarios. ¿Preguntas? Adolf, yo siempre tengo dudas. Bueno, regar en la mañana se me hace imposible porque, bueno, me tengo que levantar temprano para ir al trabajo y hago muchas cosas antes de salir. Entonces, tengo obligatoriamente que regar en la noche. ¿Cuán inconveniente es regar en la noche? Yo pensando en la evotranspiración, ¿no? O sea, no le hace daño. No, ahí el problema está más dividida en el ámbito fitosanitario, de que el follaje húmedo facilite la formación de hongo o la entrada de hongos y de bacterias. Pero eso tú lo resuelves, simplemente no moja el follaje. O sea, no, si estuviéramos hablando de grama, pues se pone un reguilete y se deja ahí. No presenta mayores problemas, ¿no? Siempre y cuando tratar de no mojar el follaje, que sea el suelo y ya. De que la mejor hora es la mañana, estamos de acuerdo. Pero yo creo que la diferencia en crecimiento de la planta, eso es imperceptible. Imperceptible realmente. Una de las ventajas de mojar temprano en la mañana o de noche es que ahorra más agua. Porque como no está el sol fuera, hay tiempo de que la tierra se empape antes de que comience a evaporarse. Tiene una pregunta por aquí, Adolf. Finalmente, gracias. ¿Quién es? Adelante. Janeri te pregunta si ¿qué solución tú le puedes dar para aquellos que no tienen opción de sistema de riego ni manguera diaria? ¿Qué otra solución le puedes dar para humedecer el suelo? Pero estamos hablando de matas en maceta o jardines. Janeri, a ver, si usted quiere, abra su micrófono. ¿Matas en maceta o jardines? Jardín, dice ella. Bueno, ¿y cuál es el problema? Que no tiene acceso a todo sol, dice ella, sol total. Pero tiene manguera, tiene suficiente agua. A ver, Janeri, tiene un niño durmiendo y no puede hablar, pero lo que le pregunta a Adolf es si usted tiene suficiente agua y tiene manguera. Manguera solo 2 días por semana, dice. Bueno, hay métodos para tratar de que el agua rinda más.
Es una si empresa, uno de te ellos responde, es una empresa. es una empresa, Ajá. bueno, uno de esos es lo que se llama acolchonamiento, que implica colocar una capa de 1 a 4 pulgadas, o sea, 15 centímetros, no, 10 centímetros, perdón, de materia orgánica sobre el suelo. Eso evita que el suelo se caliente, retiene por más tiempo la humedad y también reduce el deshiervo y teniendo agua para las matas. Ella dice que tienen cubresuelos, palmas, pajones, etcétera. Bueno, sigue siendo válido lo del acolchonamiento. También hay, creo que Fersan lo vende, hay un gel que chupa el agua y lo suelta lentamente, un gel de acrilamida. Son geles de acrilamida. Eso es Y eso algo se parecido a puede... lo que le ponen a los Pampers adentro, que he visto Sí, gente que sugiere exactamente, eso. sí, exactamente. Exactamente. Que la gente, he visto que mezcla la tierra con eso porque se absorbe el agua y la retiene ahí para que la mata la pueda usar. Exactamente. Sí. Yo tengo artículos o autores que dicen que eso no funciona, más la opinión popular es que sí. Ella te pregunta si esas son las perlas, que en México ella oyó hablar de eso. No, no sé. No sé lo que le llaman perlas en México. Porque pudiera ser perlas, le digan a la bolita de arcilla expandida. Yo he visto también que le llaman perlas a esas bolitas de foam que la ponen para que la tierra no se compacte. No, eso es perlite. Perlite. Perlita. Ajá. O perlita. Perlite. Ella Perlite en dice que inglés. las perlas absorben agua. Bueno, pues sí, pueden ser las mismas. Y eso que a veces se usa en los floreros, que son unos granitos Es la chiquiticos misma cosa, que se, sí. Si que tú se le echas agua y inflan se de ponen agua. enormes. Lo Ajá. mismo. Eso se pudiera Lo que pasa es que eso mezclar. le ponen color para que se vean más Sí, bonitos. hay con color y sin color. Y son caros, hay que comprarlo, eso hay que comprarlo por cantidad, por kilo. Sí. Dice ella que cuando llueve o la majan, se inflan de nuevo, la mojan, perdón, se inflan de nuevo. Sí, otra de las cosas importantes sería cuando se riegue, regar a profundidad. Eso me estoy adelantando, eso es parte del tema de los jardines, pero debemos tratar de mojar hasta 30 centímetros un pie debajo del suelo, que se moje hasta ahí. Oigan, eso coge tiempo y que sea un trabajo lento, porque si no el agua comienza a correr. Entonces, una de las experiencias en mi curso para jardineros es el mojar y después buscar una pala de corte y hacer un hoyo para que los jardineros vean con sus propios ojos que lo que ellos creían que habían mojado, no mojaron nada. Y es la única manera de convencerlos y que se dan cuenta. Lo que sucede muchas veces es que regamos solamente un agua superficial y las raíces se quedan ahí. Mientras que cuando se riega profundamente, la raíz va detrás de esa agua, bajando lo suficiente para que le dé tiempo a que vuelva a llover antes de que la mata llegue a niveles críticos. Una opción, Adolf, cuando uno tiene tarros, por ejemplo, tú te vas un fin de semana fuera o una semana fuera y tú quieres hacer algo para que esas matas no sufran demasiado. ¿Qué se puede usar? ¿Tú usarías, por ejemplo, poner un doble litro boca abajo con un hoyito en la tapa? Sí, si tú entras a YouTube, está lleno de DIW para hacer eso.
Inclusive yo tengo los aditamentos para eso. Hay que comprar, hay unos que son eso, que tú simplemente lo pinchas y lo pones boca abajo. Pero hay otro mejor que es como tú hacer tu propio riego a goteo con una botella de 2 litros y la... Y un lo que le tubito de ponen la gente suero. los sueros. Un tubito Ajá. de suero, una canulita. Sí, yo lo puedo enseñar porque si me dan un segundito, yo lo busco. Mientras tanto, vayan pensando si tienen alguna otra pregunta que me quieran poner en el chat. Yo lo he hecho eso de poner una botella de 2 litros con un hoyito que le hago con un punzón caliente, le hago un hoyito en la tapa y lo lleno de agua y lo pongo boca abajo ahí. Por ejemplo, a mi hija que vive sola y que no, me ha demostrado que no ha sabido cuidar muy bien sus matas, le hicimos eso y ha funcionado. Mira, este es el sistema. Tengo la ventaja que tengo un hijo doctor y él me consigue estas cositas. Sí, siempre dice que está contaminado, pero eso no le doy mente. Pues se le hace con un punzón, un soldador caliente, un clavo caliente, el hoyo en la tapa, se introduce y como tú tienes un control aquí, ahí, pues uno simplemente hay que ponerlo alto, ¿verdad? Para que baje y no hay problema, eso funciona de lo más bien. Ahora, lo ideal es, tú colgarías la botella de... hay que colgar la botella así para que baje. Entonces la botella va Suero, goteando. Ya. como un suero, pero Sí. de agua y para la mata. Dice, tiene una pregunta de Carmen Reyes que dice que con qué frecuencia, déjame ver, ahí se me escapó, perdón. ¿Con qué frecuencia recomienda el riego pero para Sansevieria, palo de Brasil, palma bambú, ficus lirata y rapis, entiendo yo que dice rapis excelsa y otros en oficinas con aire acondicionado? No hay fórmula, no hay una receta. Ahí es donde está el interpretar. Yo lo que pretendo darte la herramienta para tú interpretar cuándo echarle agua. Oye, si yo te digo, miento, porque ese es la cosa. El riego no es un ejercicio constante. Yo le echo a mi mata agua diariamente. Aquí hay mucho viento, bastante iluminación, sol, 6 horas y 6 horas en cada balcón, pero ni siquiera así es constante. Está nublado, cuando llovió, o sea, yo me manejo, no hay. Estas están en aire acondicionado, pero ¿tú recomendarías el viejo sistema de ponerle un dedito a la tierra y ver si está seca? Por supuesto, esa es una de las maneras, claro que sí. Y saber, por ejemplo, una palmareja, una palma que le gusta el agua. Hay otras matas que son más, una palma rafia. La palma rafia viene de la ribera de los ríos. Por eso es igual que la famosa palma pintalabio. Y yo le dije a un cultivador, mira, ponla ahí al lado de la llave, el goteo de la llave te la va a poner a crecer. Oye, me hizo para arriba, que después me lo estaban agradeciendo. Sin embargo, el palo de Brasil se pudre si le echan mucha agua, ¿no? No es no busca tanta agua, ¿no? Sí. Eso varía, no sé, es que uno no puede, tú no tienes que tener el dedito. Ahora mismo por $7, $9, también lo puedo buscar. Yo tengo un aparato, me costó $7, $9, no me acuerdo, en Amazon, que ni siquiera usa batería, que te habla de luz, humedad y pH. ¿Qué tan efectivo es? Bueno, yo lo he puesto en varias situaciones y parece que sí. Déjame ver, yo creo que lo tengo muy a mano. Dame un segundito. Sí.
¿Tú vas escuchando desde ahí? Sí. Ok, mira, hay una persona que está, bueno, creo que es del patio de Jackie, le está dando una respuesta a Carmen Reyes y dice que en las oficinas donde ella ha laborado le daba resultado introducir un dedo o un palito de helado o baja lengua y si tiene humedad sale sucio de tierra. O sea que si está seco no se le va a pegar al palito, pero si está húmedo el palito va a salir untado de tierra. Jackie tiene aquí un sistema que yo nunca había oído, pero yo creo que ella va a tener que abrir el micrófono y explicárnoslo. Dice que ella usa el riego por goteo con doble litro, hoyito en la tapa y abajo de la misma le pone una de las mascarillas desechables y le funciona. Jackie, ¿no puede abrir su micrófono y explicarnos eso de la mascarilla? Que yo como que no visualizo cómo es que usted le pone la mascarilla. Jacqueline, no. No sé si es que no puede abrir o qué. Enséñanos, Adolfo. Esto me costó un disparate. Entonces, esto es eso. Tiene un sensor ahí, trabaja con la luz del sol y tú le pones lo que tú quieras aquí. O sea, tú eliges qué es lo que tú quieres que te haga. Te mide el pH, que te dé qué tan seco está. Yo utilizaría esto. No es una inversión muy cara. Y a mí, digo, yo lo compré para tenerlo. Realmente yo no necesito meterle el dedo a la mata para saber cuándo necesita agua, pero que estoy desde los 11 años, desde los 10 cultivando mata. ¿Tú entiendes? No, yo miro y ya, yo sé, pero esto pareció ser bastante efectivo. Yo lo probé en varias situaciones. Lo del pH, no sé qué tan preciso sea, pero yo me lo encontré fascinante. Lo tengo ahí a mano. Inclusive tú pudieras dejarlo en cualquier pote puesto. Miren el nombre ahí. 3 en 1, qué sé yo cuánto, déjame ver, eso se ve bien. Sí, sí se ve. Soil moisture, es que dice, ¿verdad? Soil moisture, light y pH. Test kit. Te están dando las gracias ahí. Yo me encuentro que esto funciona buenísimo y es más fácil para, no sé, el del método del baja lengua me encanta. Eso está muy práctico, sumamente práctico. Bien empírico ahí. Pero yo pienso que realmente la observación, hay plantas, tal vez si están teniendo mucha agua, para uno no sea tan fácil, pero si es falta de agua, las hojitas se arrugan. Como El que problema es que el exceso de agua también. También. Sí, cuando yo tenía un PowerPoint ahí de otra charla que pensé ponerlo, pero al final no lo puse. De qué pasa cuando hay demasiado agua. Quizás lo pongo para la segunda parte. ¿Qué pasa cuando hay demasiado agua y qué pasa cuando hay muy poca agua? Y los síntomas de exceso de agua son los mismos de la falta. ¿Por qué? Bueno, porque las raíces se pudren y ya no funcionan. Y por más agua que hay abajo, si no está el mecanismo para subirla, ya la mata tiene los mismos síntomas, todos iguales. Doña Jacqueline del patio de Jackie pidió un momentito para explicarnos el asunto ese de la mascarilla. ¿Tú estabas escuchando cuando yo la leí que ella dijo? No lo oí. Ella usa el doble litro, le abre un hoyito en la tapa, pero dice que le pone una mascarilla de las desechables. Entonces no estoy como muy clara cómo es que eso funciona.
pero por capilaridad. Yo me imagino que ella la entierra o la coloca sobre la tierra y me parece una excelente idea porque eso actúa como un capillary mat, que sería un capillary mat es un tejido de irrigación, lo estuve mencionando la otra vez. Es como un tejido de irrigación que se usa en las jardines verticales, también se usa en los techos verdes. Y me imagino que eso es lo que hace. Mira, Y ya doña Jacqueline tiene su maravillosa... Tiene su micrófono habilitado ahí para poder compartir eso con nosotros. Díganos, doña Jacqueline. Dame un segundito. Sí, realmente es como dice Adolf. Esa es la técnica o lo que a mí me gusta. Usamos poca mascarilla desechable. Y buenas noches a todos, discúlpenme. Yo las entierro en cada tarrito a las plantas que voy a ponerle o un doble litro o un litro desechable por dos razones. Una, para poder controlar el riego en algunas plantas, porque tengo demasiado en diferentes espacios de la casa, porque de ellas vivo. Entonces, hay algunas que para mantenerla siempre irrigada, pues le utilizo las botellitas que me llegan a la casa, porque nosotros tratamos de rechazar todo lo que sea daño al medio ambiente. Las pocas botellitas que llegan, entonces esas utilizo para las plantas junto con la mascarilla. Le hago el hoyito así mismo con un punzón caliente y le pongo la mascarilla a la tierra y le pongo de ladito las botellas y me mantiene la planta bien humedecida, o sea, no encharcada, no, ¿cómo le digo? Siempre se mantienen bonitas. ¿Usted la entierra la mascarilla, Jacqueline? Yo la entierro y le pongo la botellita encima. Que ¿No le pone el elastiquito, lo entra en el orificio de la botellita o no? No necesariamente. Yo lo que hago es que entierro la mascarilla un poco, le hago con la misma botella, le hago un huequito y luego la coloco ahí, que quede medio inclinadita la botella y me va cayendo la gota, porque yo tengo que a veces rellenarla. Si son las pequeñitas, los relleno de 10 a 15 días o más. Ok. Y me da resultado. O sea que si uno se va de viaje un fin de semana, entiendo que puede, si no tiene muchísimas plantas, puede poner botellitas pequeñas, no necesariamente doble litro. Bien, gracias por compartir eso con nosotros. Sí, y lo del palito de lado me encanta, porque como, por ejemplo, en mi casa puede el sol venir del lado norte, como puede ser del lado sur. En la casa suya veré saliendo por otro lado. Entonces yo le digo a mis clientes, como mi ambiente no es el mismo suyo, trate de o introducir el dedo, que es más económico, o en su defecto, aproveche los palitos de lado y tenga uno en cada plantita. Nunca están de más. Y así mismo nos ayudamos al medio ambiente. Bien. Muchas gracias. Vamos a ver si alguna otra persona quiere compartir algo o hacer una pregunta. Gracias por escucharme. Gracias, no, por compartir con nosotros. Gracias a usted. Gracias. Y está muy bueno. Eso es un do it yourself, o sea, un sistema de goteo, que ya yo mencioné, es el mejor sistema de irrigación porque usted le da lentamente el agua al suelo, hay poco desperdicio, por no decir ninguno, y la planta, el suelo va recibiendo la cantidad de agua que necesita. Adolf, si uno tomara la misma botellita, le abre el hoyito en la tapa y tú le introduces, por ejemplo, un palillito de esos de barbecue, que quede una parte dentro de la botella y una parte fuera para enterrar una parte, ¿tú crees que el agua viajaría a través de ese palito?
Bueno, es que por capilaridad sí, pero existe una mecha para eso. O sea, del mismo capillary mat, o sea, del tejido de irrigación, se hacen mechas para esos mismos fines. Tú pudieras intentar también con una mecha de algodón, lo que pasa es que eso se pudre más rápido. Mientras que los capillary mat, o sea, los tejidos de irrigación, O una son- gasita bien envuelta, enrolladita, algo así. sí, eso es capilaridad. O una mecha de lámpara, algo así. La mecha de lámpara son de algodón, yo lo he hecho, funcionan muy bien, pero se pudren rápidamente. El tejido, si uno se va a donde hay tapicería, donde venden cosas para tapicería, ahí uno encuentra cosas muy parecidas al capillary mat y barata. Solo asegúrese de que sea una fibra sintética para que dure más, porque el algodón funciona de mil maravillas, pero se pudre de una vez. Debe ser el pelón ese que usan para los muebles, que es sintético. Exactamente. Tienes una pregunta de María Isabel Espaillat, que te pregunta que qué tal te parece el consejo de ponerle hielo a las orquídeas en vez de echarle agua directamente. Yo eso lo he oído muchísimo. Bueno, en un principio, esa era una manera como de refrescar la mata y hacerla florecer. Las matas que requieren noches frías para florecer. A mí me parece mucho trabajo y yo no estoy tan seguro de que el frío del hielo en las raíces logra lo mismo que un ambiente fresco. En cuanto a la parte de manejo de riego, bueno, es agua. A la larga es agua y por goteo. Yo eso lo he oído mucho de gente que vive fuera, que me dicen que eso es una forma de no pasarte de agua. Tú le pones el hielo y el hielo va a derretirse un poco despacito, ¿verdad? Y entonces te va a mojar con una cantidad mínima de agua sin que se vaya de una vez para abajo. No tanto por el frío, sino como por la lentitud y la cantidad. Viendo en YouTube a uno de los populares de ahí, de ese medio, él está muy en contra de eso. Pero ahora no me acuerdo el nombre de él, porque no he dejado de verlo, porque para mí ha dicho 2 o 3 cosas que yo no estoy muy de acuerdo. Y paré de verlo. Él es como peruano, ecuatoriano. Él está muy en contra de eso. Es un disparate, dice él. Pero mal no puede hacer. Ahora habrá que ponerle suficiente hielo. Lo que yo he oído es que a las Y phalaenopsis se le depende ponen del 2 sustrato. cuadritos, 2 Si cubitos. tú tienes coco o musgo, le va a ir mejor que si tú tienes, por ejemplo, arcilla o gravilla. Porque el agua como que baja más rápido por ahí. O sea, en musgo y en coco se propaga se riega más por capilaridad que si tú tienes un sustrato de arcilla o de gravilla. Eso sí yo lo entiendo. O tú pones suficiente hielo por todos los lados. Yo sé que daño no puede hacer. ¿Hay alguna ventaja? No sé. Honestamente esa parte no la sé. Pero yo entiendo que no hay daño. Que el agua está muy fría y va a entrar en shock las raíces. No creo. Además que se supone que tú se lo estás poniendo a plantas que le gusta el fresco. Tú no se lo pone... a una banda es prácticamente imposible hacerle eso. Qué sé yo, a una catleya. Pero yo no creo que daño uno haga.
pero este muchacho estuvo, digo muchacho porque es un muchacho joven, arremetió contra eso en uno de los videos de él. Dice, te hacen una pregunta aquí que dice que, ¿qué piensas tú del agua que sale del acondicionador de aire? Que algunas personas dicen es favorable para las plantas. Sí, eso es un agua neutra, o sea, es un agua que se condensó, que no tiene minerales, no trae minerales teóricamente. Y sí, ¿por qué no? Ahora, ¿usted quiere un agua de verdad buena para la mata? Y orquídea, el agua de los peces, de la pecera, de los estanques, porque esa agua está siempre llena de nitratos y nitritos, que es la forma de nitrógeno que orquídeas y la mayoría de las plantas, esa es la forma con que todas las plantas absorben. Lo que pasa es que cuando hay suelo, los amoniacales y las ureas se pueden transformar, porque están las bacterias para hacer ese trabajo. ¿Cómo se llama ese tipo de agua sí cultivo? funciona muy bien. Ese tipo de cultivo que se usa, que combinan las plantas y los peces a un tiempo. Acuaponía. Acuaponía, exacto, acuaponía. Sí, porque es una situación donde los nitritos y, o sea, los nitratos son, por ahí no está Eduardo, para que ese sí pueda hablar de eso, son dañinos para los peces porque son sus desechos. Son sus desechos. Y la planta, eso es lo que comen. Entonces tú tienes una asociación muy, muy buena. Inclusive hay cultivo hidropónico que ese es el agua que usan, porque ya viene fertilizada y parece también que no solamente la presencia de los nitratos, sino otras sustancias que los peces excretan y la planta le va muy bien con eso. Y si son plantas comestibles, ¿tú no sientes que hay nada? Yo sé que probablemente es una tontería mía, pero a mí me da como cosa. Me da cosa pensar en comerme una lechuga que viene de acuaponía. No, para nada. Para nada. No. Bueno, yo no sé, Adolf, si esto es todo por hoy. Yo vi que tu último slide era de una manguera y no sé si es que esa va para la de la semana que viene. Eso va para lo otro. Eso era para decirme a mí que aquí hasta aquí. Ok, porque a mí me interesó lo que decía y no sabía si lo dejamos para la semana que viene, entonces esa pregunta. Yo creo que por hoy hemos agotado el tema. Si me permiten compartir pantalla y presentarles las actividades del Centro Cultural. Lo que nos queda para esta semana estamos un poco activos. Tenemos, en vez de 3 actividades, tenemos 4. Así que mañana, martes 28 de septiembre, tenemos Cineforum. Significa que vamos a comentar una película que ya los participantes deben haber previamente visto. Esta película está disponible en Netflix, se llama El Sol que Abraza. Es una película taiwanesa. ¿Ok? Es una película larga, sin embargo, no se hace aburrida en ningún momento. Una película de casi 2 horas y media. Tiene restricción porque tiene violencia, tiene restricción para mayores de 16 años. Muy interesante película, vale la pena, es un drama familiar. El miércoles tenemos arte terapia y vamos a hacer, como le llamamos, arte para relajarte. Vamos a aprender a hacer una pelota antiestrés. Entonces, en este caso, deben estar preparados con algunos materiales sencillos. Serían unos cuantos globos, un hilo grueso como gangorra o lana, o en su defecto puede ser una mallita, como en las que vienen los limones y algunas otras frutas, una mallita para utilizar así, y harina para rellenarla, harina o maicena, y una botellita vacía para poderla usarla como embudo, ¿ok? Una botellita vacía. Entonces, esto lo va a conducir Jacqueline Lozada el miércoles a las 7:30. Y el jueves, con mucha alegría, les anuncio que la Galería de Arte del Centro Cultural Babeque, que tenía un poco más de un año cerrada por problemas de la pandemia,
va a reabrir sus puertas ya con una exposición presencial en vivo, una exposición real, no virtual. Y vamos a tener esta exposición que se llama Movimiento Telúrico, que trata sobre identidad, migración y colapsología, y es de un artista contemporáneo que se llama Olivier Bertoni. Él es egresado de la Escuela de Artes y Diseño de Casa de Altos de Chabón, perdón. Y como dato curioso, él personalmente tomó la decisión de donar el 25% de la venta de sus obras como una contribución para la reconstrucción de hogares de las víctimas del terremoto que sucedió en Haití el pasado 14 de agosto. Entonces, esto, fíjense bien la hora, es el jueves 30 de septiembre, pero es a las 7 la apertura. Así que, amigos, por hoy, eso es todo. No me queda más que agradecerles su compañía y muy en especial agradecerle a Adolf Gottschalk haber compartido una vez más con nosotros sus conocimientos. Entonces ya saben que en 2 semanas, la próxima clase o la próxima reunión que tendremos con Adolf, vamos a tratar el mismo tema un poquito más profundamente. Va a ser la segunda parte del tema del riego. Así que muy buenas noches, que pasen bonita noche. Igualmente, muchas gracias, Muchas Adolf. gracias. Buenas noches, muchas gracias. Buenas Muchas noches. gracias. Hasta la próxima. Bye, Bye. bye.